de un mes, la verdad, de no predicar. Y es bueno verlos a todos ustedes después del Peniel. Y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en cada familia. Así es que dése un aplauso a usted. Porque usted venció en esta tarde, en esta noche. En esta tarde usted dispuso su corazón para decir, voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. Y de verdad es que de eso depende, la verdad, porque nosotros dependemos y tenemos que ver que dependemos de Dios completamente y de que necesitamos dedicarle el tiempo que Él se merece. Como nos menciona la Biblia, todo tiene su tiempo debajo del cielo y hay tiempo para alabar a Dios, así como hay tiempo para trabajar, como hay tiempo para la escuela, como hay tiempo para jugar, como hay tiempo para ver tele, aunque hay unas cosas que edifican y otras no, pero para todo hay tiempo. Amén. Y bueno, este día les voy a predicar acerca de un paralítico. ¿Quién le gusta escuchar historias de paralítico? A él. Ya. Vamos a hablar del paralítico que fue a buscar a Jesús a Capernaum. Eso está en Marcos 2, Marcos capítulo 2. Yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado esta historia, esta parábola, esta anécdota. Y si lo ha hecho, pues abra su corazón, guarde lo bueno, deseche lo malo, porque todo se trata de edificarnos. Amén. Marcos capítulo 2. Amén. Y la palabra de Dios dice, para honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por todas las personas que están aquí en este lugar. Te damos gracias por cada familia representada. Te damos las gracias, Señor Jesús, aún por aquellos que no pudieron venir. Te pedimos que seas tú tomando control de cada situación, Señor Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable con poder y autoridad por medio de tu palabra en esta noche. Te pedimos que nuestras vidas sean edificadas. Te pedimos, Señor Jesús, que el mensaje de hoy hable a nuestros corazones y que la enseñanza pueda ser escrita en las tablas de nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer, por las sanidades, por los prodigios, por todas las dudas que van a ser borradas de nuestra mente en esta noche, Señor. Porque vas a hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la historia comienza hablando de Jesús estando otra vez en Capernaum. Esto quiere decir de que él había ido de viaje y había regresado. Y entonces dice que la casa donde él estaba llena, había mucha multitud. Y esto nos dice a nosotros de que pues ya para este tiempo el nombre de Jesús había sido conocido y había levantado el interés de muchas personas. Y también nos menciona de que dice que vinieron trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y este paralítico no era alguien de esa ciudad, sino que era alguien de un pueblo lejano. Y estas 4 personas dispusieron su corazón, dispusieron su fuerza física para poder acercar a este paralítico a Jesús. Esto nos dice a nosotros de que de las personas que nosotros nos rodeemos va a costar mucho lo que nosotros lleguemos a alcanzar a Dios. Porque nosotros tenemos la idea y todos sabemos muy bien que es un paralítico. Paralítico es alguien que tal vez no se puede mover, alguien que no puede andar libremente, alguien que tiene que depender de otros. Pero este hombre tenía una necesidad y sus amigos lo sabían. Entonces 4 personas se dispusieron a cargarlo, y no solo a cargarlo, sino que a llevarlo ante la presencia de Jesús. Porque ahí donde estábamos leyendo nos dice de que él estaba rodeado de multitud, él les estaba predicando la palabra. O sea que Jesús no estaba, digamos, en un banquete, no estaba en una fiesta, sino que él estaba predicando la palabra.
muchas personas de las que estaban ahí estaban poniendo atención y muchas personas de las que estaban ahí, como se llama, estaban también obstruyendo. Y entonces esto dice que a lo mejor si estaban en la puerta el mensaje estaba bastante interesante. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esta historia, nosotros podemos ver de que hay personas que pueden imaginarse cómo podemos, digamos, ser de bendición para otros. Nosotros podemos ser de bendición para otras personas cuando sabemos, o sea, que hay una persona que tiene necesidad y necesitamos acercar a esa persona a Jesús. Van a haber muchos obstáculos. La mayoría del tiempo van a haber obstáculos. Así como en este caso, estaban dentro de un hogar y había un montón de gente. No le podían permitir el acceso directo. Así que las amistades, como les dije al principio, tienen mucho que ver. Las personas que nos rodeamos tienen mucho que ver en nuestro camino hacia Jesús. Porque estas personas, yo me imagino que se detuvieron a ver qué estrategia montaban, a ver cómo acercaban a la persona en necesidad a Jesús, porque no creo que de primas a primera hayan ido directo al techo, a romperlo y a todo. Yo me imagino que se tomaron su tiempo, así como nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para pensar cómo acercar a las personas a Jesús, cómo acercarnos nosotros mismos primero a Jesús y después acercar a otro. Y la unidad que nos muestra este pasaje es de mucha importancia, porque una sola persona no hubiera podido tal vez acercar al paralítico donde estaba Jesús, porque sabemos de que, como les dije al principio, esta persona era de un pueblo lejano, tal vez hubiera ido, pero tal vez no hubiera llegado a tiempo, y nosotros en unidad podemos alcanzar las cosas más pronto. En unidad podemos hacer que las personas lleguen a Cristo más pronto. Nosotros conocemos personas que necesitan a Jesús. Nosotros conocemos personas que tienen necesidad, que tienen, digamos, algún tipo de necesidad, ya sea de una sanidad o una necesidad como más que todo espiritual. Y la que más le importa a Jesús es esa, la necesidad que tienen las personas, de cómo están las personas, porque nosotros vemos alrededor de nosotros todo el mundo, o sea, puede caminar, puede moverse. Raras veces vemos una persona en silla de ruedas, pero espiritualmente hay muchas personas de que están paralíticas. Hay personas de que se mueven y todo, comen, se bañan, pero no pueden moverse hacia el Maestro, hacia Jesucristo. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que ver qué estrategia hacemos. Y una de las estrategias sería orar. La otra estrategia sería hablarles de las palabras a estas personas que no conocen. Y yo sé que no es fácil, porque tampoco para estos 4 fue fácil cargar a una persona, la verdad. Y de eso se trata, la verdad, porque sinceramente nosotros cuando o sea, vamos a comenzar a hacer este tipo de cosas, cuando comencemos a ver alrededor de nosotros quiénes son las personas que conocemos, que necesitan llegar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes, digamos, conocen a Jesús? ¿Ninguno conoce a Jesús? Majano, uno. Ok. ¿Ya ven qué montón de personas? ¿Y cuántos de ustedes conocen personas que no conocen a Jesús o que no son cristianos? Entonces, tenemos que juntarnos, la verdad, para traer todas esas personas a Jesús, porque de eso se trata. La estrategia va a estar no tanto en, digamos, solo saber que la persona tiene necesidad. La estrategia también va a estar en orar por esas personas, en desvelarse, tal vez ayunar por las personas. Entonces, tal vez nosotros no vamos a caminar millas, pero sí vamos a tener que sacrificar cosas, hacer esfuerzos, y es lo que a veces nos cuesta, la verdad, sobre todo cuando no es para nosotros, porque nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, a veces no tenemos la dirección, no tenemos, o sea, digamos, una visión o un punto de partida y un punto de final, sino que nada más creemos de que hay cosas que se trata acerca de nosotros. Por ejemplo, la mayoría de veces nuestras oraciones están dirigidas a nosotros mismos, a veces ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nuestra familia, ni siquiera a los compañeros de trabajo, ni siquiera a las personas que amamos.
Entonces, prácticamente ahí nosotros no estamos haciendo el papel de los hombres de bendición que Dios nos ha llamado a hacer. Ahí no estamos haciendo el papel de uno de estos 4 que llevó al paralítico hacia Jesús, sino que estamos haciendo, digamos, el papel de un paralítico, porque estamos estáticos, estamos, digamos, en el mismo lugar. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque somos egoístas. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque no mostramos, digamos, la actitud correcta. Porque Dios a nosotros nos ha llamado, digamos, a ser de bendición para otro. Dios nos ha llamado para ser de bendición, digamos, aún a personas que lo necesitan, a personas que necesitan acercarse a Jesús. Entonces, esta es una de las historias que nos habla de eso, la verdad. No solo habla de personas que rompieron techos. Entonces, nosotros podemos romper techos y todo, podemos abrir brecha, al igual que Jesucristo, porque Él lo hizo. Él nos mostró el camino y Él nos mostró la verdad y Él nos ha dado la vida. Entonces nosotros podemos ser, digamos, hacedores como Él. Podemos abrir caminos para otros, la verdad, o llevarlos al camino que ya está hecho, que es Jesucristo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer todo esto? Cuando nosotros comencemos a avanzar, cuando nosotros comencemos a caminar en unidad, cuando nosotros comencemos a pensar en estrategias de cómo sacar a las personas de estar paralizados o de personas de estar que no se puedan mover. Todo esto nosotros lo podemos hacer porque Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado las herramientas, Dios no nos ha dejado desarmados, Dios nos ha dado inteligencia, algunos hasta de más tienen inteligencia y tenemos que ponerla, ¿cómo se llama?, en uso para las cosas de Dios. Entonces, si estas personas, digamos, decidieron romper el techo de una casa que no era de ellos, imagina lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos tomar esta ciudad si nosotros trabajamos en unidad. Nosotros podemos sacar no solo a una persona, sino que al condado completo de Durham de estar en parálisis si trabajamos en unidad. Y eso nos toca a nosotros como el cuerpo de Cristo. No solamente a esta iglesia, sino que a todos los que dicen llamarse cristianos. Pero para eso necesitamos tener algo en común, un interés común. ¿Y cómo vamos a alcanzar ese interés común cuando nosotros estemos en el mismo espíritu? Cuando dejemos de ser egoístas, cuando dejemos de lado, digamos, los intereses personales o los intereses que nosotros tengamos o los planes que nosotros tengamos. Todo eso lo podemos alcanzar. Porque yo me imagino que estos 4 hombres también tenían familias, también tenían situaciones, también tenían cosas de qué preocuparse. Entonces nosotros podemos alcanzarlo, la verdad. Si usted, digamos, siente que está paralizado, usted también puede acercarse a personas. Porque yo me imagino que en un punto este paralítico abrió la boca para que le ayudaran a llevarlo o a traerlo de Jesús. Y de eso se trata también. Porque así como este paralítico, digamos, viajó, se movió, también tenemos el otro paralítico, el de Bethesda, el que estaba en un estanque por 38 años, que estuvo ahí nada más con la excusa de que él no llegaba a tiempo para cuando movía el ángel las aguas, y estuvo así por un montón de tiempo. Él decía que siempre se le adelantaban y todo, pero en 38 años yo no creo de que no haya podido avanzar un paso, porque, digamos, de alguna manera tenía que hacerlo, arrastrado, rodando, pero en menos de 38 años, si él se lo hubiera dispuesto, lo hubiera hecho. Entonces, eso también está la otra parte. Nosotros, ¿cuánto tiempo queremos estar en la misma situación? Porque Dios nos ofrece una nueva oportunidad todos los días de nuestras vidas. Todos los días Dios nos da la oportunidad de hacer algo nuevo, de alcanzar nuestros sueños, nuestros ideales y de alcanzar nuestra visión. Todos los días. Nosotros no podemos decir de que este día me fue mal, este día Dios no estuvo conmigo, porque todos los días Dios está con nosotros. Y la Biblia nos enseña que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Todos los días, entonces, todos los días tenemos, digamos, una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Entonces, 38 años en la misma situación es como que no tiene sentido, la verdad.
Imagínense, eso es prácticamente toda una vida. ¿Cuántas cosas hubieran sido resueltas si se lo hubiera dispuesto? Entonces, cuando nosotros nos veamos en la posición de que sentimos que no tenemos para dónde, tenemos que pedir ayuda, la verdad. Tenemos que ver quién nos mueve hacia Jesús, que es lo más importante. Porque está también la parte donde nosotros buscamos ayuda en las personas menos indicadas, la verdad. A veces buscamos ayudas en personas que en vez de edificar nuestras vidas, en vez de acercarnos a Jesús, nos van a destruir nuestras vidas y nos van a sacar de los propósitos de Dios, la verdad. Nosotros, como les digo, nuestra sabiduría tiene que estar basada en lo que dice la Biblia, en las Escrituras, porque ahí es donde está todo. Como le dije yo a Jordi, por una Biblia que le habían regalado. Ese es uno de los mejores regalos que alguien le puede dar, porque ahí está todo. Si quiere casarse, ahí está. Si quiere tener casa, ahí está. Si quiere tener carro, ahí está. Ahí está, porque todo muestra el camino. Todo muestra, o sea, el camino a llevar esa sabiduría de poder tomar las decisiones correctas. Entonces, eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Volviendo al tema del paralítico, ¿verdad? Dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A Jesús, como les dije al principio, le va a importar más nuestra situación espiritual, porque Jesús le podía decir de que era sanado, que caminara de una vez, pero él le dijo que sus pecados, habían sido perdonados. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? De que por alguna razón la situación de que el hombre era resultado del pecado, así como la situación de algunos de nosotros antes de conocer a Cristo, nuestras malas decisiones nos llevaron a tener ciertos, estancamientos en nuestras vidas, porque digamos, ¿cuántas de nosotros, perdimos tiempo haciendo cosas que no debíamos? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo aquellos que nunca conocimos al Señor, cuánto tiempo estuvimos dando vuelta en el mismo lugar, tal vez con diferentes personas, pero sí en la misma situación, porque el mismo pecado nos tenía paralizados, el pecado no nos permitía ni acercarnos a las iglesias, el pecado había metido en nuestras mentes de que la iglesia solo era para gente aburrida, el pecado nos había metido en nuestra mente de que, estar escuchando a alguien aquí predicar era súper aburridísimo, que era una pérdida de tiempo. El pecado nos había metido en nuestras mentes de que alabar a Dios, levantar las manos, brincar, el hablar en lengua es para gente loca, que eso no es de Dios. Entonces, todas estas cosas tienen mucho que ver con el pecado. Entonces, no es casualidad que Jesús le haya dicho que sus pecados habían sido perdonados, porque en gran parte la situación de él era debido a eso. Y entonces en el versículo 6 del capítulo 2 de Marcos dice: estando allí sentados algunos de los escribas, los cuales cabildaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Está también ese tipo de gente que, al ver, que nosotros, nuestras cosas, nuestras quejas son solucionadas por Jesús, están las personas que critican la verdad, que cuestionan todo, las personas que no glorifican a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas, sino que están las personas que, desean verlo a uno en la misma situación todo el tiempo, desean que uno se detenga, y tristemente a veces la mayoría de esas personas son cristianos, porque estos escribas no es que eran personas que no conocían a Dios o que no conocían la ley o la Biblia, sino que eran personas que habían estudiado toda su vida prácticamente la ley, porque los escribas eran los que se encargaban de ir pasando de pergamino a pergamino por generaciones y generaciones la palabra de Dios, que ellos conocían la palabra. Entonces ellos, en vez de glorificar a Dios, lo que hacían era cuestionar a Jesús. Les había quedado corta la revelación, porque no podían ver de que Jesucristo era el Hijo de Dios, pues. Entonces, por eso es que dicen de que ¿por qué habla este así? Que decía blasfemia, que quién puede perdonar pecados sino solo Dios.
¿Alguna vez ustedes han escuchado ese tipo de comentarios o algo, comentarios más o menos parecidos? Como por ejemplo, que no era este el que pasaba borracho en el Ambis, que no era este el que fumaba mota conmigo, que no era este el que se emborrachaba conmigo todos los fines de semana. Entonces, ese tipo de comentarios todavía existen. Ese tipo de comentarios siempre están ahí, porque lo que quiere aquí mostrarnos es de que las personas que o sea, que así como hay personas de bendición que nos van a acercar a Jesús, siempre van a estar las personas que nos van a criticar. Y eso es algo que nunca se va a terminar, la verdad. Por eso es que yo sinceramente, yo no le paro bola cuando yo escucho personas, digamos, de que andan planeando, digamos, divulgar cosas, hablar cosas de nosotros, hablar cosas del ministerio. Porque es que ese tipo de personas siempre van a estar ahí. O sea, yo me voy a afligir cuando no se diga nada de nosotros, porque ahí me voy a dar cuenta de que me he estancado, que ya no estoy haciendo nada, que ya no hago sonar, o sea, los ríos, pues, como dicen, ¿verdad? Que cuando el río suena es porque piedra lleva. Entonces yo quiero tener piedras para rato, ¿me entiende? Yo quiero hacer ruido para rato. Y por eso, o sea, usted tiene que saber de que cuando usted haga algo bueno, así como ahorita, que usted viene de un Peniel glorioso, va a haber gente que le va a decir que perder su tiempo fue, que malgastó su dinero, que a llenarnos los bolsillos a nosotros. Entonces, ese tipo de comentarios, por ejemplo, así como cuando lo vean, digamos, ministrando aquí, van a decir de que vos tenés cara de subirte ahí, después de lo que has hecho con esta persona, después de lo que haces con tus hijos, o sea, tenés la cara de estar ministrando o predicando. Ese tipo de comentarios van a estar siempre. Usted no se sienta mal porque es parte porque estamos viendo de que un paralítico, o sea, Jesucristo lo sanó, ¿verdad? Y no solo lo sanó, sino que le perdonó los pecados, prácticamente le dio la salvación. Pero también estaba la otra gente que no quería, pues, o sea, no creía lo que estaban viendo, estaban cuestionando todo. Entonces, cuando escuche ese tipo de cuestionamiento, dele gloria a Dios porque ahí se da cuenta de que Dios está en el asunto. Amén. El 7 dice, ¿y por qué habla así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, al final Jesucristo le demostró pues de que Él era Dios, pues. Le dijo al paralítico que se levantara y que andara, así como nos ha hecho a nosotros muchas veces cuando hemos estado caídos, de que nos levantemos, que tomemos, o sea, el lugar de confort y que sigamos avanzando, porque al final de todo esto nosotros vamos a tener que tomar la decisión, porque el paralítico pudo haber escuchado la palabra, pero si en su corazón no la recibía, él hubiera seguido en el hecho. Si el paralítico hubiera escuchado lo que estaban diciendo los escribas o lo que estaban diciendo las personas contrarias, no hubiera recibido la sanidad. El hombre tenía una necesidad en su corazón y, digamos, como dirían, ¿verdad? Fue por su milagro, recibió el milagro. Él tal vez iba solo por su sanidad, pero al final recibió más que eso. Recibió la salvación. Porque a nosotros nos parece de que a veces los milagros son mayores que lo que Dios hace en las vidas de nosotros, que es la salvación. La salvación es lo más glorioso que nosotros podemos experimentar por medio de Jesucristo. Ya los milagros son parte de lo que viene, digamos, en el paquete. Nosotros cuando escuchamos esto, sabemos de que hay personas de que van a necesitar de nosotros, van a necesitar que los acerquemos a Jesús, van a necesitar que les rompamos el techo, porque son personas de que tal vez no encuentran el cómo. Nosotros podemos saber, digamos, de cómo, digamos, hacer ciertas cosas para Dios, digamos, leer la Biblia, orar, ayunar, hacer vigilias para Dios, pero a veces no sabemos cómo acercar a las personas a Dios, por lo mismo que les digo, porque no lo ponemos en práctica. Nosotros tenemos que practicar hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, la verdad.
nosotros tenemos que practicar acercar a las personas a Jesús. Como por ejemplo, muchos de ustedes, la verdad, aún personas nuevas, han traído personas a esta iglesia. Y de eso se trata, de acercar a las personas a Jesucristo. Y es lo que les digo, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, estamos haciendo cosas de que usted no se imagina, la verdad, por otras personas. Usted no solo está trayendo a alguien a la iglesia, sino que prácticamente está acercando a esa persona a la iglesia para que Cristo le cambie la vida. Y no solo la vida de ellos, sino que la vida de su generación. Así es que cuando usted traiga a alguien a la iglesia, usted imagínese que está trayendo 4 personas por una, 5 personas por una, 10 por una, porque de esa persona va a salir una semilla que se va a reproducir, que va a crecer, y que esa semilla va a dar más semillas y va a reproducirse, o sea que va a traer generaciones a la iglesia. Como les digo, no se trata, digamos, de invitar, no lo vea como una invitación, véalo como eso, como una multiplicación, porque eso no quedó, digamos, ahí con el paralítico. La Biblia no menciona más qué pasó con él, pero yo puedo decir de que este hombre fue a su ciudad, dio testimonio de lo que Jesucristo hizo en él, y de él me imagino que él también evangelizó a otras personas y les habló de Jesús. Como les digo, la Biblia no lo menciona, pero dígame, ¿quiénes de nosotros que Dios ha hecho algo en nuestras vidas no ha testificado alguna vez de donde Dios nos sacó? Yo creo que todos nosotros. Si nunca lo hemos hecho, pues hagámoslo. Sobre todo con aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Me entienden? Porque de eso se trata, de que hablemos del poder de Dios, sobre todo personas que no lo conocen. Hasta William, digamos, creo que conoce al Señor, en un tiempo lo conoció. La muchacha aquí, no sé si lo conoce, o es primera vez en una iglesia. Jordi dice que es primera vez que se ha metido a las cosas de Dios. Josué también. Pero todos tenemos testimonio. El hermano Fidel tiene su testimonio, y Cerrito tiene su testimonio, que dice que de chiquito iba a la iglesia y que ella cantaba y que no sé qué. Tiene testimonio, o sea, esas cosas pueden motivar a cualquiera para acercarse a Dios. Y créame de que usted va a ver lo que Dios va a hacer en la vida de las personas en el transcurso de los días. Así como también puede ver lo que las personas van a pasar si usted no los invita a la iglesia. Va a ver que no van a tener un buen final. Y tal vez cuando nosotros tuvimos la oportunidad de acercarlos a Cristo, así como los paralíticos, porque de eso se trata. Sabemos que en este mundo hay cosas que no van a cambiar, ¿verdad? Los tiempos se van a poner peores, porque es profético, ¿verdad? No es que uno sea pesimista. Van a haber tiempos donde va a haber escasez de todo, donde los sistemas económicos van a caer, o sea, donde los bancos van a quebrar, pero al final lo que nos va a quedar va a ser lo mismo del principio, o el mismo del principio. Dios es lo único que nos va a quedar. Porque, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros a veces mucho confiamos en lo que somos o en lo que tenemos. Pero tenemos que estar, o sea, conscientes de que nosotros estamos dentro de un sistema que tenemos que estar, ¿verdad? Pero tenemos que tener nuestra vista siempre en Dios. No tenemos que quitarle el lugar como proveedor o como lo que es. En este caso, como un sanador de lo que estamos hablando ahora, o alguien que perdona pecado, porque muchos de nosotros, digamos, estuvimos paralizados algunas veces por lo que les dije, por el pecado. Pero yo creo que esta noche, de aquí en adelante, ya muchos de nosotros vamos a saber de que ya no podemos estar paralizados, porque sabemos de que si estamos en Cristo, tiene que haber perdón de pecado. Tenemos que avanzar, tenemos que agarrar nuestros lechos o nuestras camas, que si estamos acomodados, o sea, física y espiritualmente, vamos a desacomodarnos, vamos a levantarnos, vamos a servir en nuestras iglesias, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Pero todo depende de lo que usted quiera, la verdad. Todo depende de la necesidad. Y olvídese de los escribas y de los fariseos que hablen y que critiquen, porque son parte de esto, ¿me entienden? Son parte del paquete. Porque imagínese Jesucristo, que era Jesucristo, ¿quién recibió más vituperio que él?
le dijeron que era Belcebú, que estaba endemoniado, que era comelón, prácticamente le dijeron de todo. Pero al final, o sea, la historia y la Biblia nos cuenta de que no era lo que decían, la verdad. Así como nosotros, pueden decir de nosotros lo que sea, pueden decir lo que sea de ustedes, pero al final Dios nos va a dar la razón, no va a ser el tiempo, Dios nos va a dar lo que nosotros merecemos, y en eso estamos confiando, la verdad, porque sabemos de que nuestro llamado, este ministerio, no depende, digamos, de lo que digan las demás personas. Nosotros respetamos la opinión de las personas, lo que piensen, lo que digan de nosotros, pero no permitimos de que se atrevan a decir de que algo no es de Dios, cuando, digamos, no saben, digamos, las horas de oración, no saben los ayunos, no saben los sacrificios, porque prácticamente esa gloria no la tienen ganada, la verdad. O sea, pueden tener la opinión, pero nunca van a tener la razón, porque la razón solo está entre Dios y nosotros, la verdad. Así como la razón entre ustedes, en sus vidas, va a estar entre ustedes y Dios. Así que no se aflige cuando, digamos, hablen mal de usted, hablen mal de su casa, porque al final Dios es quien conoce todo. Dios es quien conoce las intenciones de nuestro corazón y el corazón de todas las personas. Así es que en esta noche nos vamos a poner de pie y vamos a cortar el live para orar por el pueblo y para decirles de que si usted ha sentido de que ha estado paralizado, que pase al altar, y lo más importante de que si usted no conoce a Cristo y quiere aceptarlo en su corazón, esta es la noche. Lo otro que no creo, ¿verdad? Porque yo creo que todos andan al 100 ahorita, de que si alguien se quiere reconciliar en esta noche, también el altar está abierto. Pero por cualquiera que sea su necesidad o su intención. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar.